Ruby. En su bondad. Capítulo 14. La noche, negra como el carbón, estaba desprovista de estrellas, iluminada en cambio por luminosos rascacielos como velas de hormigón improvisadas. Reflejaba la tierra embarrada, donde las tenues farolas brillaban contra charcos dispersos, parpadeando sobre largos caminos. El estruendo de los bocinazos y el silbido de los neumáticos armonizaba con las apagadas gotas de la débil lluvia. Los charcos se movían y tintineaban bajo las plantas de sus pies. Las calles estaban congestionadas con paraguas y coches, lo suficiente como para restringir el movimiento de sus brazos. Grandes multitudes se abrían paso ante él mientras los gritos de otros resonaban en sus oídos. De niño, Jaune siempre había deseado fervientemente abandonar las fronteras de su aldea para ver en persona las grandes ciudades de Remnant. Los nevados pero altamente avanzados rascacielos de Atlas, la tradicional pero hermosa arquitectura de Mistral, y finalmente, Vale. Había sido hermoso durante el día, decidió. Las enormes murallas, las calles limpias y la multitud respetuosa. Sin embargo, la lluvia y la noche parecían tener la capacidad de empeorarlo todo. Como si absorbieran la luminosidad de la ciudad. No le importaba, no estaba de humor para lidiar con sus expectativas exageradas sobre la ciudad. En cambio, simplemente quería relajarse un poco, por una noche. Se encontró dando un paseo por callejones solitarios y farolas tenues. Su vista captó la imagen de un hombre sin hogar cerca de una esquina, tendido sobre un cartón grueso y empapado. Sintió una opresión en el pecho al verlo. Vale, era la primera vez que veía personas sin hogar, ya que en su pueblo no había ninguna. Era seguro decir que no sabía cómo reaccionar, pero sin duda les dio todo el dinero que pudo. Su equipo tuvo que obligarlo a detenerse, pero no pudo evitar la punzada de culpa y compasión que le atravesó el corazón al verlo. Se inclinó hacia adelante y metió un delgado rollo de papel en el bolsillo del hombre dormido, antes de incorporarse y alejarse. Vale, era una experiencia nueva, pero necesitaba acostumbrarse. Al otro lado del callejón, un letrero de neón le llamó la atención. La palabra abierto parpadeaba como una señal. Entró a empujones, encogiéndose al oír el crujido de las viejas puertas de madera. El repentino olor a alcohol quemado lo hizo dudar, arrugando la nariz involuntariamente con disgusto. Era fuerte, pero debía admitir que el lugar en sí parecía bastante modesto. La música zumbaba a un volumen bastante moderado. Hombres y mujeres hablaban con normalidad en los rincones de la sala, mientras unas 4 personas rondaban una mesa de billar en el centro. El suelo de madera parecía limpio, con una alfombra color vino que conducía a lo que supuso era un bar de tamaño decente, donde trabajaba una mujer soltera. Este no era su ambiente, nunca lo había sido, pero era un adolescente. No era como si nunca hubiera bebido alcohol, a pesar de no ser alguien como Jan. Aún así, nunca había puesto un pie en un bar, y tampoco era como si quisiera emborracharse. Solo quería un poco de aire fresco, un poco de distancia de su equipo para estar a solas con sus pensamientos. No tener que apartarse de las miradas preocupadas de su pareja o su mejor amigo, no sentir el peso del pergamino en el bolsillo, que lo impulsaba a volver a llamarla. Un suspiro lo abandonó, y con él, su energía y su reticencia. Se acercó a la barra y se sentó en el taburete rojo rosado, posando las manos sobre la lisa madera. La camarera levantó la cabeza para mirarlo. Era una mujer bastante guapa, de unos 20 y pocos años, si tuviera que adivinar, con ojos violetas y una piel clara como la porcelana. Llevaba el pelo largo y negro recogido en un moño bajo. Podría haber pasado, sin duda, por la tercera hermana de Jan y Ruby. Una noche larga, propuso, lo que le hizo asentir. Podrías decirlo. Cuéntamelo, suspiró entrecortadamente, pasando una toalla por la superficie de la barra. No esperaba tener que quedarme aquí tanto tiempo en una noche tranquila. Sentía cierta compasión por los trabajadores nocturnos. Sabía algo de eso por los pocos trabajos que había conseguido de joven. Siento oír eso, pero ya no queda mucho para que termines, ¿verdad? Solo te queda un poco más, hizo una pausa para mirar su placa. Andrea. El simple hecho de mencionar su nombre le valió una sonrisa complácida. Ella tiró la toalla y lo miró fijamente con una sonrisa coqueta. Supongo que tienes razón. Ahora, ¿qué te sirvo? La pregunta fue acompañada de un guiño juguetón, uno que lo habría hecho sonrojar y tartamudear de no haber tenido que lidiar con las bromas de Jan Cinder. Tampoco era que estuviera coqueteando con ella a propósito. No estaba de humor para eso, sobre todo ahora. Además, era muy probable que solo intentara tener una mejor relación. Consejo. La pregunta en sí lo hizo detenerse y ordenar sus pensamientos con conflicto.
No planeaba emborracharse, definitivamente no ahora, pero algo débil seguramente no haría mucho por calmar sus pensamientos ardientes. Antes de que sus labios pudieran articular una respuesta, las frágiles tablas de madera justo detrás crujieron con una mueca, alertándolo de la presencia de otro. Trae un trago de whisky Bacuan y un trago. Si le das algo demasiado fuerte, se desmayará al final de la noche. El camarero se puso a trabajar en sus bebidas a pesar de que nunca confirmó si las quería, aunque estaba más obsesionado con el tercero. Reconoció esa voz, junto con su tono aparentemente sarcástico. No necesitó mirar por encima del hombro cuando el hombre se sentó bruscamente en el taburete junto al suyo. Crow Branwen le dirigió una sonrisa pícara, con sus oscuros ojos escarlata algo atrapados por el alcohol y, sin embargo, más alerta de lo que podría esperar. Señor Branwen, lo saludó cortésmente, aún respetuoso con el hombre mayor a pesar de su comportamiento grosero. Ruby le había dicho antes que era un cazador increíble, y Pirra le había dicho que nunca había visto a nadie pelear como él. Ese tipo de elogio, precisamente de Pirra, significaba algo. Crow le sonrió con una sonrisa torcida, que claramente reflejaba su diversión. Señor, ¿eh? Ja, solo mis alumnos me llaman así. Llámame Crow, señor, me hará sentir viejo. Claro, lo siento. Un poco por reflejo, murmuró. ¿Y qué te trae por aquí? La pregunta hizo que el hombre arqueara una ceja. Actúas como si no me hubieras visto venir, chico. No sabía que tuviera esa imagen de pureza. La respuesta le enrojeció las mejillas. Se frotó el cuello tímidamente, desviando la mirada hacia la mujer que le preparaba las bebidas para evitar una respuesta torpe. Eso le valió una risita del hombre a su lado, algo ronca y forzada, pero genuina. Solo te estaba tomando el pelo, chico. Por cierto, siento haber pedido por ti. Es que no quería tener que arrastrar a la amiga de mi sobrina de vuelta a Beacon a estas horas. Habría sido un rollo explicar por qué estaba bebiendo con una adolescente, no pasa nada, le restó importancia con un gesto. La verdad es que no pensaba emborracharme ni nada. Además, tengo la sensación de que eres el experto aquí. El único e inigualable. Sonrió con suficiencia antes de señalarlo. ¿Qué haces aquí? Sin ánimo de ofender, pero este no parece ser tu ambiente. No me interesa. Sabía que era un poco inexperto y joven. Crow tenía razón en que esto no era precisamente lo suyo. Solo, intento despejarme. Admitió, he sido un poco brusco en Beacon. Antes de que el hombre pudiera preguntarle más, le acercaron suavemente dos vasos. Sus ojos de zafiro bajaron la vista para encontrar las dos bebidas que Crow había pedido. El primer vaso contenía una bebida translúcida de color ámbar. El segundo, un líquido notablemente más denso y oscuro. Con recelo, tomó primero el vaso más grande, pero Crow lo interrumpió dándole un suave golpecito en el brazo. Primero el más pequeño, dijo, extendiendo la mano para tocar el vaso de la bebida más pequeña. Ya verás por qué. Jaune, que no era de los que discutían con alguien que claramente sabía más que él, se acercó al vaso y lo levantó hacia su rostro. Miró con incertidumbre a través de él, y al final decidió imitar lo que había visto hacer a hombres mayores, beberlo todo de un trago. El alcohol le quemó la garganta como una llama líquida. Sintió como si trozos de vidrio le cortaran la carne y estallaran en humo en el centro de la garganta. Se atragantó y dejó el vaso inmediatamente, con los labios fruncidos en una evidente repugnancia, reflejada en sus ojos entrecerrados. Oyó a Crow soltar una carcajada a su lado, lo que le valió al hombre mayor una mirada seca y poco impresionante. Dios mío, esto fue casi tan gracioso como aquella vez que Jan me robó la petaca cuando tenía 7 años. Ante la mirada firme de Jaune, el hombre simplemente sonrió y señaló el vaso más grande. Tranquilo, chico, por eso bebes el trago primero. Te da un pequeño subidón antes de acercarte al vaso. Pruébalo, está mejor. A regañadientes, apartó la mirada del borracho, observando el vaso como si fuera un arma. Ciertamente parecía menos pesado, pero Crow no estaba precisamente entre sus personas de mayor confianza. Aún así, tendría que pagar por ello, y además quería quitarse el sabor del trago. Era como una medicina en mal estado, mientras que su garganta estaba más seca que un postre de vacuo. Resoplando, se llevó el vaso a los labios con mucha más cautela que la anterior. Con cautela, presionó los labios contra el borde y bebió el líquido. Quedó gratamente sorprendido. El sabor del alcohol aún le quemaba la garganta, pero esta vez se sentía mucho menos áspero. Era afrutado, e incluso agradable al paladar, sin espuma. Crow interpretó su silencio como una señal de aprobación si la sonrisa que el hombre mostraba, nada.
¿Viste lo que te dije? Mucho mejor. Asintió, todavía molesto por no haber recibido una advertencia, pero mucho más relajado que antes. Crow pidió su propia bebida, y el tiempo transcurrió en un cómodo silencio. La música sonaba suavemente de fondo, la charla era ligera en la atmósfera de la habitación, y los sonidos ocasionales de la mesa de billar llegaban a sus oídos de vez en cuando. Era un ambiente que disfrutaba. Podría volver allí si alguna vez tuviera tiempo libre. Amaba a su equipo, de verdad, pero había momentos en los que deseaba tener algo de tiempo para sí mismo. En su aldea, esos momentos eran inmensamente raros. En una casa con 7 hermanas, encontraba poco tiempo para estar solo. Los únicos momentos en los que estaba solo era cuando se aventuraba hacia el bosque poco profundo que las rodeaba. Debería haber sabido que estar solo con sus pensamientos significaría que huirían y se extraviarían. Se volvieron hacia la persona que había empezado a consumir sus pensamientos constantemente. Ojos ámbar ardían en su mente como una marca sobre la piel quemada. Unos labios seductores se suavizaron gradualmente en una sonrisa genuina y suave. Una sonrisa que no duró mucho, antes de deformarse en lo que parecía un gruñido furioso. Habían pasado 4 días desde su misión en el pueblo de Lungree. Al día siguiente del ataque, fueron reemplazados por un equipo de cazadores graduados y enviados de vuelta a Vale. Ozpin les dio la bienvenida personalmente, con disculpas por permitirles ir a una misión tan arriesgada, pero también palabras de sincero elogio por su comportamiento. Cinder no lo había mirado ni una sola vez. Se angustiaba por lo sucedido. Repetía sus palabras en su mente como un disco rayado. Sus ojos, que lo habían mirado con un conflicto tan intenso. Su mente intentaba comprender por qué actuaba así. Una broma pesada para molestarlo, un error que cometió en la misión, cualquier cosa. Nunca pudo entender por qué. Sabía que era algo que hacía, algo que pasaba sobre la marcha. Pero ¿cómo pasó de atraerlo para besarlo a luego rechazarlo? Oye. Una voz ronca lo liberó de sus pensamientos como una cuerda. Parpadeó para disipar la neblina de su mente y se concentró en Crow, el hombre mayor aparentemente un poco frustrado. Lo siento, estaba perdido en mis pensamientos. ¿Qué dijiste? El cazador de cabello oscuro le dirigió una expresión dubitativa mientras tomaba su bebida, dando un trago lento, mientras Jaune esperaba cada segundo de dolor antes de obtener una respuesta. Finalmente, dejó caer su vaso con un suspiro de satisfacción, levantando un brazo para limpiarse los labios. Llevaba un rato intentando llamar tu atención. Parecías perdido en tu propio mundo por un segundo. Dijo. Antes me dijiste que estabas aquí para despejarte. ¿Es por la misión? Preguntó, tomando otro trago de su cerveza. Se veían un poco desorientados después de la misión, todos lo parecían. Cierto. La misión. Había sido dura, muy dura, pero al menos había estado un poco expuesto a ella por culpa de la brecha. Luchar contra una enorme horda de Grimm con menos gente era inmensamente aterrador, pero al final, esas emociones se disiparon al darse cuenta de que estaban a salvo. Supongo que es parte de ello. La misión fue mala, pero no era algo a lo que estuviéramos completamente desacostumbrados. Cierto. Crow asintió. La brecha, chicos, ya lidiasteis con esa mierda en vuestro primer año. El hombre reflexionó, dejando que el hielo tintineara suavemente contra el vaso mientras lo hacía girar distraídamente en su mano. ¿Y entonces qué? Si no fue solo la misión, ¿qué podría ser? El calor le quemó las mejillas color cereza como velas encendidas sobre cera fundida. La vergüenza lo recorrió como una gran ola. Quizás era un estúpido, pero no se imaginaba a Crow Branwen, el cazador rudo, tomándolo en serio si admitía que su mal humor era culpa de una chica. Muchos chicos se enfrentaban a esto, claro, pero no todos se enfrentaban a un ejército entero de bestias sombrías que representaban la encarnación del mal ni 10 minutos antes. ¿Cuál sería la reacción de Crow? ¿Risa? ¿Ira? ¿Enfado? ¿Confusión? ¿Diversión? ¿Por qué te importa? Consiguió decir a la defensiva, con los ojos color cobalto desviados del hombre rudo, casi como si pudiera ver a través de sus ojos y directamente en su alma como si fuera cristal. Una vez fui un niño tonto, hizo una pausa para sonreír ante el murmullo molesto de Jaune sobre no ser un niño. Así que más o menos sé lo que es no tener las cosas resueltas. Sigo sin saberlo, la verdad. Pero en aquel entonces, todo era diferente. Las notas, las misiones, las chicas. En eso nos enfocábamos todos. No debería sorprenderle que el supuesto cazador rudo fuera como él, inexperto, inseguro de sí mismo y con problemas con las chicas.
Sí que lo era, a pesar del comportamiento ebrio de Crow, sus palabras arrastradas y su actitud sarcástica, era obvio que estaba seguro de sí mismo. La confianza que tenía, era como la confianza, una vez quiso, la misma confianza que su padre, la misma confianza que Cinder. Su ánimo sombrío regresó, y no pudo evitar quejarse por haber dejado que sus pensamientos se desviaran hacia la zorra de cabello oscuro. Aún así, si Crow le ofrecía un consejo, bueno, quizás no necesitaba negárselo. ¿Entonces no te parece tonto? ¿Patético? ¿Por qué lo haría? Crow frunció el ceño. Soy un cazador en entrenamiento, y aún así me preocupan las chicas. Medio murmuró y medio escupió con un gesto de frustración, con los mechones rubios ondeando sobre su frente. Acabo de luchar para defender una aldea, para salvar vidas, y aún así, siento que estoy actuando como un idiota. Aún así, me atormento por ello, por lo que hice mal, se repite en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo hice? Acabo de salvar vidas y aún así es una ocurrencia posterior comparado con mis problemas con las chicas, argumentó, frunciendo el ceño mientras miraba fijamente la lisa madera de la barra. Mi sueño era ser un cazador. Es lo que mi sueño sigue siendo. Sus palabras fueron respondidas solo por la suave música que zumbaba de fondo. El silencio se extendió entre ellos, prolongándose hasta un punto incómodo. Le preocupaba haber ido demasiado lejos, ser tan patético como temía. Su agonía era la de un adolescente que no hace lo suficiente para superarse. ¿Te hace feliz? La pregunta atravesó sus frenéticos pensamientos como un cuchillo en la mantequilla. Hizo una pausa y observó al cazador con una expresión de confusión. La pregunta parecía extraña, no tenía nada que ver con lo que lo atormentaba, con su forma de actuar, pero era igual de complicada. ¿Lo hacía feliz? La respuesta era mucho más compleja ahora después de la misión. Sí. Habló en voz baja, casi un susurro. Sí, lo hace. Sin embargo, la respuesta le llegó con sencillez, era lo que sentía desde el corazón. Lo que sabía que era cierto incluso después de la misión, lo que sentía antes y lo que cree que podría sentir incluso después. Entonces, ¿quién te dice lo contrario? Preguntó Crow con una risita mientras se llevaba la mano a la cintura, sacando lo que parecía una petaca bien cerrada. Ella te hace feliz, estás triste porque hay problemas en el paraíso. Me parece bastante simple. Estás agonizando como un adolescente, en realidad no es tan complicado. ¿Eso era todo? Observó al hombre con una expresión de conflicto tensa en el rostro mientras Crow destapaba su petaca y daba una larga calada. No podía ser solo como él decía. Así que lo expresó. ¿Por qué no? El moreno rió entre dientes. Lo estás complicando más de lo necesario. No lo estoy haciendo. Negó a la defensiva. ¿No es estúpido que un cazador se preocupe por relaciones así justo después de una misión? ¿Preocuparse por lo que hicieron mal? La expresión de Crow se transformó en impaciencia, aunque la soltó con un largo suspiro. Era de cansancio, mientras que el aliento que salía de sus labios parecía impregnar aún más el aire con el olor a alcohol. Chico, hizo una pausa para volverse hacia él. ¿Sabes qué le pasa a un cazador que no se preocupa por nada de eso? ¿Relaciones? ¿Amigos? ¿Desalojamientos? Negó con la cabeza, sin decir nada. Mueren. Sus ojos se abrieron como platos y se quedó boquiabierto. Esta vida no es para cualquiera, chico. Claro, vas por ahí salvando gente. Quizás eso te mantenga en pie un par de años, quizás décadas. Pero ¿sabes qué no? Ver civiles destrozados frente a ti, ver masacres enteras y pueblos en ruinas por los ataques de los Grimm, llegar demasiado tarde para salvar a la gente que más importa, nunca, estar ahí para la gente que más importa. El hombre hizo una pausa para beber el líquido de su petaca, echando la cabeza hacia atrás mientras lo ahogaba de un trago antes de dejarlo caer de golpe sobre la barra. Para los civiles, los amigos son importantes. Para Huntsman, son lo que te mantiene cuerdo. La gente que salvas te lo agradecerá, pero la gente que salvas no regresa a casa contigo, no te toma de la mano cuando tu mundo se derrumba, o cuando pierdes a tu mejor amigo. Sin eso, Huntsman recurre a los vicios. Drogas, sexo, alcohol. Sus palabras eran firmes, seguras, casi frustradas en cierto modo. No creía poder ver así a ese hombre, normalmente descuidado. Los cazadores no duran mucho si vuelven a casa y encuentran una casa vacía, y lo único que tienen para compartir sus horrores son sus pesadillas. Era un pensamiento morboso. Crow tampoco se equivocaba.
Para Huntsman, la certeza de ver la muerte era innegable. La mayoría de la gente solo la ve unas cuantas veces en su vida, pero Huntsman la veía constantemente. Sin gente que te acompañe, con un torrente constante de traumas, te derrumbabas, como una presa que se desborda hasta que sus grietas se vuelven insoportables. Gracias. Supongo que pensé que era una tontería. El hombre mayor lo desestimó con un gesto. Si de algo te darás cuenta, es de que la vida es demasiado corta, y para algunos de nosotros, es injustamente corta. No necesitaba preguntar para saber que era algo personal, así que no lo hizo. Te entiendo, Crow, creo que no me di cuenta de que podía ser tan serio. No pasa nada, era bastante obvio. Tú y el emo estuvieron de mal humor todo el viaje de vuelta después de haber estado tan amigos antes. Me imaginé que algo había pasado. Parecías un cachorrito pateado. Me recuerda a mi compañero de equipo cuando intentaba ligar con alguien más, ahora que lo pienso, también se parecen un poco, el ánimo sombrío que los había agobiado como una manta metálica pareció disminuir gradualmente, permitiéndoles reanudar sus bromas. Crow continuó contando dramáticamente una historia sobre los muchos intentos fallidos de su mejor amigo por impresionar a su hermana, y cómo cada intento fracasaba de forma tan fanática. Ambos sabían que era solo para distraerse de sus pensamientos. Sin embargo, ambos lo aceptaron de maravilla. Su pergamino vibró silenciosamente en su mano con un timbre sordo. Unos ojos ámbar observaron la pantalla con irritación contenida mientras cobraba vida, revelando la silueta distorsionada de un hombre. ¿Una llamada tuya, Cinder? Respondió una voz educada, con un tono de aplomo inflado. ¡Qué grata sorpresa! Habló con un tono falso. Saludo, y sin embargo, su tono burlón estaba acompañado de desdén. Podía ver su rostro fruncido, incluso si las sombras del castillo de medianoche lo ensombrecían. Bats, dijo arrastrando las palabras, sin querer ocultar su disgusto por tener que hablar con él. Él ya sabía que tendría que llamarlo tarde o temprano. El hecho de que necesitara mantener su inflado narcisismo incluso ahora solo decía mucho de lo patético que era el hombre. Oh, Cinder, casi puedo ver la ira en tus ojos. Te ves bastante más enfadada de lo normal. ¿Te ha pasado algo? Bueno, no es que me importen tus sentimientos. No te llamé para perder el tiempo, Bats. ¿Y por qué has decidido llamarme? Soy un hombre ocupado, después de todo, no tengo tiempo para perderlo en charlas triviales. Seguro que nuestra reina estaría de acuerdo, ¿eh? Entrecerró los ojos como puñales. Solo un simple informe de progreso, seguro que le gustaría saberlo, espetó, había olvidado lo insoportable que podía ser. Me he infiltrado con éxito en el cazador, el colmillo blanco y el inframundo. Mi polvo está posicionado. Estamos en posición para atacar cuando sea el momento adecuado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sin duda Bats estaba furioso por su éxito. No podía imaginar que alguien tuviera éxito en sus tareas sin la ayuda directa de su supuesto genio. Al menos no era tan malo como dirían. Así es, reflexionó ambiguamente. ¿Y qué hay de mi virus? No desarrollé algo tan avanzado simplemente para que un niño lo malgastara con el fracaso. ¿Entró? Sabía que sí, tenía que hacerlo. Simplemente necesitaba aprovechar cualquier oportunidad para insultarla. Se preguntó si mantendría esa postura una vez que regresara. Sí, logró decir apretando los dientes. Tu virus se ha instalado, pero no después de que lo instalé con éxito sin que ningún profesor notara mi ausencia, junto con los varios soldados que se interpusieron en mi camino, hubo un problema momentáneo con Rose, pero se había evitado. No la había reconocido durante la misión, así que fue todo un éxito. Bats rió entre dientes desde el otro lado de la línea. Su risa sin humor se quebraba con cada tono de la débil conexión. Es típico de ti, Cinder, aprovechando cualquier oportunidad para sentirte importante. Se burló, y antes de que ella pudiera replicar con un mordisco, la interrumpió y continuó. ¿Cómo es esconderse entre el alumnado? Nuestra reina dudaba bastante del éxito de semejante plan. Como casi todos. Se mordió el labio, enfurecida en silencio ante cada burla que salía de la boca del débil necio. Sin embargo, su desprecio no quedaría insatisfecho. Algún día lo castigaría por cada insulto que profiriera. Los castigaría a todos. Va, bien. Exhaló, con las palabras cargadas de rabia apenas contenida, reprimida solo por el deseo de terminar la llamada cuanto antes. No sospechan de mí, ni de Esmeralda ni de Mercurio. Hemos creado con éxito perfiles de las candidatas más probables, y durante el Festival Vital llevaremos a cabo la fase final de la operación. Ya veo, entonces estará contenta.
Bats habló, por una vez con genuina contemplación en lugar de una burla ambigua. El cazador, tener que trabajar junto a ellos y fingir ser uno de ellos. Qué desgarrador, no sé qué es peor, sus falsas creencias de gloria, o su anticuado sentido de la moralidad. Un rostro aparecía en su mente. Solo duraba un segundo. Sin embargo, en ese instante, unos ojos color zafiro la fulminaban, y una amplia sonrisa con tanta sinceridad que sintió que le temblaban los dedos. Cinder. Ese sí. Habló. Son, un obstáculo desafortunado. Bats hizo una pausa. Ella pudo ver cómo sus hombros se movían a través de los escasos destellos de luz de la habitación. Quizás por eso encajaste tan bien, niños jugando a cosas que no son. Me suena bastante. Un fuego estalló en las comisuras de sus ojos, haciendo que sus ojos ámbar se iluminaran como soles ardientes. Su mirada atravesó la pantalla, y si las miradas mataran, Bats estaría a 2 metros bajo tierra. Ya he tenido suficiente de tus palabras, háblame así otra vez y te derretiré los dientes y te arrancaré la lengua. Su voz transmitía desprecio e ira. No podía aceptar trabajar con esa gente. Preferiría mostrarle al arrogante científico lo que era el verdadero poder. Bats, para su crédito, no mostró ninguna reacción externa a su arrebato literal, y en su lugar simplemente le devolvió la sonrisa, como si fuera una niña en un berrinche y la escena le pareciera divertida. Por eso, Cinder, no eres más que un dolor de cabeza. Apagó el pergamino y reprimió el impulso de prenderle fuego en ese mismo instante. Era el único método que podía usar para contactar con Salem. Sin embargo, solo reprimió el impulso y, en cambio, lo arrojó a su cama con un gruñido. Todos eran inútiles, meros obstáculos en su camino, adultos que actuaban como niños peleones. Tyrian era un psicópata letal que la sabotearía si eso significaba acercarlo a su amada diosa. Bats era una plaga narcisista que solo se preocupaba por sentirse mejor, y Azel era indiferente a todo lo que lo rodeaba. Eran las personas con las que tenía que trabajar. Al menos Mercury y Emerald sabían cuál era su lugar. Eran las personas a las que regresaría una vez que su plan estuviera completo. El miedo la invadió como una cuchilla lenta entre las costillas. Eso no podía pasar, no debería ser aceptable. Preferiría matarlos a todos. Pero ¿qué otra opción le quedaba? Quedarse aquí. Quedarse en Beacon, cambiar, mentir. Eso jamás podría pasar, no pasaría. Salem no la dejaría vivir después de semejante traición, y menos con el Green dentro de su brazo. Sería el objetivo, la cazaría, como cualquiera con quien se aliara. Igual que antes, tras escapar de las garras de Madame. Apretó los dientes y se sentó en la cama, hundiendo los dedos en las sábanas. ¿Se había vuelto loca? ¿Qué razón tenía para quedarse siquiera? Beacon no era una opción, no le otorgaría el poder que quería, nunca le otorgaría lo que necesitaba. El poder de la seguridad, el poder que decide cuánta comida puede comer, el poder de decidir su vida. Solo Salem podía otorgarle ese poder, con las habilidades de la doncella. Sin embargo, ¿sería suficiente? Ámbar era fuerte, pero aún así perdió. Incluso con todo el poder de la doncella al alcance de la mano, sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Salem, y que un día, podría ser reemplazada si fallaba. No. No podía fallar, nunca fallaría. El poder era lo único que necesitaba, era lo único que podía darle lo que realmente deseaba. Ignoró la calidez que se extendió por sus labios, o los recuerdos que la azotaban. Bats tenía razón en una cosa. Últimamente se enojaba más rápido para criticar a Emerald y Mercury. Ambas habían notado su mal humor, y si continuaba, podría desperdiciar oportunidades. Levantándose de la cama, salió de la habitación. Había métodos para aliviar el estrés, y el combate era uno de ellos. Quien adivine qué película inspiró el comienzo no ir de mi capítulo se gana una medalla, jaja. ¿Ha pasado un minuto, eh? Disculpen la espera con este capítulo. Terminé descartando el otro capítulo, que tenía miles de palabras, antes de tener que planificar y reescribir cómo sería este. En general, me pareció bastante bueno. Jaune habla con Crow sobre los problemas que atraviesa el cazador. Cinder empieza a darse cuenta de lo sombrío que se ve su futuro, sin importar el camino que tome, y ambos se separan un poco. Si alguien se pregunta por qué Cinder no pensó en Jaune de la misma manera que él en ella, es porque se esfuerza al máximo por no pensar en nada relacionado con él. Además, seguro que ya vieron el nuevo tráiler del anime de Ruby. Una locura, ¿verdad? En mi opinión, se ve genial, a pesar de que el atuendo de Jaune se ve mal, un sombrero, ¿en serio? Un poco flojo. En general, sigo con cierta emoción.
¿Qué les pareció este capítulo o el tráiler? Eso es todo.